Nadie lo sabía, pero el 13 de septiembre de 1993 cambiaría la industria de los videojuegos para siempre. Era un lunes y desde esa fecha fue conocido como el lunes mortal. Un inicio de semana que representó la llegada de la sangre, de muertes grotescas y la violencia más cruenta a los hogares de miles de familias. Y todo esto tenía un nombre: Mortal Kombat. El Mortal Monday fue el lanzamiento más grande de la industria de los videojuegos hasta ese momento. De manera simultánea, el sangriento título se hizo disponible para 4 de las consolas más importantes de esa época: Super Nintendo, Genesis, Game Gear y Game Boy. Lanzamiento envuelto en una campaña multimillonaria de mercadotecnia con comerciales en horario estelar, espectaculares y regalos promocionales. Mortal Kombat llegaba así a los hogares después de haber permanecido sus primeros años limitado a las máquinas de arcade. Esa llegada no pasaría desapercibida para los padres que no veían la violencia, los desmembramientos y la sangre con tanta emoción como sus hijos. Lo que provocó este choque generacional es una historia pop. Los padres de principio de los años 90 ya conocían los videojuegos. El del gorila que avienta barriles, el de la esfera que come pastillas mientras lo persiguen fantasmas y hasta el del plomero italiano que se enfrenta a tortugas. Pero la mayoría de ellos no conocieron a Sub-Zero, Raiden o Scorpio hasta que los vieron protagonizar fatalities en sus salas, cuando sus hijos jugaron frente a ellos. La violencia explícita entre los personajes de pixeles alarmó a los padres, quienes de inmediato comenzaron a hacer un alboroto al respecto y a pedir, obviamente, algún tipo de acción de las autoridades. Nunca antes del juego había causado polémica o alboroto. La razón: en los negocios de máquinas de arcade en donde se jugaba no había padres, pero al llegar al hogar las cosas cambiaron, sobre todo porque la publicidad iba dirigida a menores de edad. Algo se tenía que hacer. Estas preocupaciones de los padres fueron escuchadas y convertidas en reclamos propios por el senador John Lieberman, quien de inmediato estableció una relación directa entre la violencia de los videojuegos y la violencia real, supuestamente provocada por estos. Relación que ha perdurado en la conciencia popular por décadas. El senador Lieberman mencionó en una conferencia de 1993: Mortal Kombat enseña a los niños a disfrutar el infligir las formas más grotescas de crueldad imaginables. Con esto en mente, Lieberman y otro senador de nombre Herb Kohl organizaron una audiencia para tratar el tema de los videojuegos violentos y en específico de Mortal Kombat. En esta audiencia se presentaron evidencias, por ejemplo, sangre saliendo de la cabeza de Sonya o Sub-Zero arrancando la cabeza de Raiden. Estas escenas lo llevaron a hacer una propuesta que desde su punto de vista era muy necesaria: crear un órgano gubernamental regulador de la industria de los videojuegos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para crear un rating que catalogara los juegos y por lo tanto qué tan apropiados eran para ciertos públicos. La instancia encargada de crear esta escala sería la Interactive Digital Software Association, ahora conocida como Entertainment Software Association. ¿Cómo lo hicieron? Creando el Entertainment Software Ratings Board. Ya lo sé, muchos nombres rimbombantes, aparatosos, pero ¿qué hizo este consejo recién formado? Pues poner en las cajas de todos los videojuegos a partir de septiembre de 1994 estos sellos en blanco y negro que se han mantenido en ellas hasta nuestros días. La E para juegos para toda la familia. La E10+ para toda la familia, pero con énfasis a mayores de 10 años. La T para adolescentes. La M para mayores de 17 años por su contenido de violencia, sangre, gore, lenguaje inapropiado o contenido sexual. Esta es precisamente la categoría que le tocó a Mortal Kombat. Por esto y por supuesto por esto. ¿La categorización sirvió para que bajara la violencia? No, al contrario.
Los desarrolladores pensaron, si ya nos dieron un rating M, pues volvámonos locos y hagamos todo lo que se nos ocurra. El cielo es el límite, o el suelo, o el infierno incluso. La evolución de Mortal Kombat lo hicieron más creativamente violento, asegurando su permanencia hasta nuestros días en los que la tecnología casi permite oler las tripas al ser expuestas. Los ratings también contemplan la categoría AO, o sea, únicamente para adultos. Esta para títulos con contenido sexualmente explícito, sobre todo. Mortal Kombat no llegó a tanto todavía. Estas restricciones por edad fueron creadas para evitar que las tiendas vendieran los juegos a públicos fuera de su categoría, pero la verdad, no todos obedecieron. Los sellos en las cajas se han hecho cada vez más específicos. Del lado izquierdo está la letra que define la categoría, del lado derecho la descripción de por qué se obtuvo ese rating, y finalmente en la parte de abajo los elementos interactivos de dicho juego. Los ratings se han adaptado con el tiempo y la tecnología, pero los prejuicios no. Aún se sigue relacionando a la violencia de los juegos con la violencia, masacres y comportamiento antisocial de aquellos quienes han cometido terribles crímenes, sobre todo en Estados Unidos. Pero contra eso no hay ningún fatality que funcione. Eso es otra historia pop.